iba de viaje a una vigilia a Puerto Montt, de Yanquihue a Puerto Montt, pero no iba sola, iba con un hombre que tenía a su esposa y que vivía con ella y que salía de carrete con ella. Entonces la sube al auto él y se van a Puerto Montt. El plan era pasarla a dejar a la vigilia y después pasarla a buscar de nuevo. Y sabe, hermano, que en esos años, en la llegada a Puerto Montt, había mucha gente que salía a buscar leña para acá. Había todavía algunos bosques por la orilla de la carretera. Y ya no había palos grandes, sino varones. Entonces, Carabineros controlaba esa salida porque era muy peligroso. La gente salía de las pampas y llevaba sus carretitas con leña, pero comenzaron a viajar de noche porque en el día los controlaba Carabineros. Y este auto corriendo a quizás qué velocidad iría, no sé, por una necesidad en la carretera, se corre un poquito afuera a la berma, digamos así, y iba una carretera o venía con leña, y el auto chocó violentamente con las varas de punta. ¿Sabe, hermano? Mi sobrino estaba de guardia en el hospital allá en urgencia. Él ahí trabajaba en la guardia, ahí como los paramédicos que están ahí, auxiliares, no sé. Y sabe, hermano, que cuando suena la alarma, va la ambulancia, y mi sobrino le tocó ir también en la ambulancia, y él me dijo: tío, la sorpresa más grande que yo encontré, nunca visto. Esas varas decapitaron a esa mujer, le cortó la cabeza, las varas de punta así. Pero lo más terrible, tío, me decía él, su lengua quedó incrustada en una vara. Hermano, yo entendí el mensaje. Esa mujer fue cortada de raíz. Yo sabía de su pecado. Y sabe que el hombre con que iba, ya tarde, hora de la noche, ese hombre quedó casi muerto, no murió. Pero ella murió instantáneamente, fue decapitada. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que hay un límite hasta donde Dios tolera. Y eso que le dice a la iglesia de Éfeso es palabra de Dios. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, reconoce tu pecado y arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti. Así que, hermanos, la palabra de Dios siempre nos aconseja, siempre nos alerta a cómo debemos servir al Señor. ¿Están conmigo? Amén. Pero, hermanos, estoy concluyendo la predicación del domingo anterior. Y quiero que veamos otra iglesia, la iglesia de Filadelfia, capítulo 3. Estamos mirando el futuro, estamos mirando la iglesia. ¿Cómo será el día cuando Cristo regrese por su iglesia? Vendrá en las nubes, y aquí Apocalipsis dice, al principio dice, y todo ojo le verá. Es decir, creemos que el regreso de Cristo viene en 2 etapas. Primero en las nubes, levanta a los creyentes. Y voy a explicar por qué creo que el Señor levantará su iglesia antes de la gran tribulación. Leamos del 7 en adelante. Capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La iglesia de Filadelfia, hermanos, en estas etapas del periodo de la iglesia, representa a todas las demás iglesias, a todas las 6. Está explicando el Señor Jesucristo y revelando esto al apóstol Juan, que la iglesia de Filadelfia está representando a ese grupo de hermanos fieles que perseveraron fieles a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición del enemigo, a pesar de las luchas espirituales, a pesar de todos los obstáculos que hay, aquellas personas que se mantuvieron fieles hasta el regreso de Cristo tienen un lugar de privilegio. Y le dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, aquí hay dos cosas que tenemos que mirar. Primero, que todo creyente en Cristo será probado por el Señor. Su fe tiene que ser puesta a prueba, su madurez. Los apóstoles primero y la iglesia primitiva, hermanos, se mantuvieron fieles hasta la muerte. Jamás transaron con el mundo, jamás transaron con el pecado, ni con el diablo, ni con los reyes de la tierra. Se mantuvieron fieles. Y ellos deseaban morir si era necesario, pero no cambiar su fe. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban seguros que pasando el proceso de la muerte, estarían con Cristo para toda la eternidad. Porque ellos tenían la experiencia de haber visto a Cristo resucitado, ese Cristo glorificado, ese Cristo con un cuerpo de gloria que se presentó a ellos, que comió con ellos, ese Cristo que les mostró las marcas de los clavos, ese Cristo que les motivó a ellos. Entonces el anhelo más grande de ellos como creyentes era perseverar fieles hasta la muerte. Amén. Entonces, cada uno de nosotros será probado en algún momento de su vida. Así, Señor, aleluya. Dios permitirá esa remesón. Dios nos ayude para mantenernos fieles. Amén. Amén. Que Dios nos ayude para mantenernos fieles. Amén. Hermanos, pero además, dicen algunos estudiantes de la Biblia, que la hora de la prueba será ese momento último antes del regreso de Cristo. Por eso hay algunas posiciones teológicas que dicen que Cristo vendrá a la mitad de la gran tribulación o al final de la gran tribulación. Nosotros creemos que será antes. Amén. Levantará su pueblo, lo protegerá de la hora de la prueba. No serán dañados por todo lo que ha de sufrir el creyente en este mundo. Amén. Amén. Así que, hermanos, nuestra fe debe ser aumentada. ¿Cómo se va a aumentar esta fe? Creyendo en el Señor Jesucristo, conociendo la Sagrada Escritura, pidiendo a Dios fortaleza y pidiendo a Dios que el Espíritu de Dios sea derramado en nuestra vida. Amén. Y quiero decir que el Espíritu Santo derramado en nuestra vida no es símbolo de madurez. Muchos son bautizados en el Espíritu Santo y abandonan su fe. La verdadera fe del creyente está en el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto es el carácter. El carácter del cristiano debe ser amor. El amor de Dios derramado. Debe ser el gozo que Dios nos da aún en los peores momentos. Una alegría aún en medio de tantas cosas difíciles. Sí, Señor, el amor, aleluya. El gozo, la paz. Tener paz en medio de todas las dificultades es
un fruto o es una cualidad del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Amén, aleluya. Gozo, paz, paciencia. Benignidad. ¿Quién tiene paciencia, hermano? Nos cuesta, ¿verdad? A mí me cuesta. No sé a usted cuánto le cuesta, pero ahí está el Señor para revestirnos de paciencia. Amén. Amén. Dándonos ese carácter pasivo como hijo del Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es ser bueno simplemente. Ser bueno. ¿Usted sabe lo que es ser bueno? Amén. Benignidad, bondad, parecido. Templanza. Generoso. Bondad, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hermanos, sin fe jamás nos levantaremos para hablarle de Cristo a alguien. Jamás, hermano. Cuando la fe se diluye en medio de la turbulencia de este mundo, la fe es la que nos hace fluir. Amén. En nuestra vida. El gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Están ahí las 9? Amén. Fe, mansedumbre y templanza. La mansedumbre, hermanos, es es una cualidad del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, cuando nos falta paciencia, como yo les he dicho a veces cuando pateamos el gato o la perrita, cuidado. Hoy día se ha hecho de los animalitos una religión. Cuidado, otro tema. Es otro tema. Hoy día ya se considera como un hijo, se alimenta como un hijo, se lleva a la clínica como un hijo. El hijo puede tener una necesidad, pero el perro no, así que lo vamos a atender mejor al perro. Y más encima hay una ley que protege más a los animales que al hombre. Aleluya. Un hombre puede salir al otro día de la cárcel por algún delito X, pero el que atropella a un perro se va 3 años inapelable de la cárcel. Inapelable. Porque hay una religión detrás de todo esto, una religión pagana. Amén, así que es. nos está invadiendo este mundo. Y eso es lo que el creyente en Cristo no debe perder jamás. La dirección, la revelación del Señor, la paciencia. La templanza quiere decir firme. Yo estudié en la escuela industrial, entonces sabíamos ya, para templar, me gustaba mucho templar los cinceles, hermano. Y cuando había que romper un hierro, nos hacían hacer figuras en un fierro cuadrado, por ejemplo, ponerlo ahí en la morsa, en el banco, y con un cincel preparado especialmente, que lo teníamos que ir a la forja y prepararlo, y venía el profesor a ver si rompe el fierro tu cincel, a ver, trabájalo. Y ese material templado, pasado por un proceso de calor, de un buen acero, tenía que romper el fierrito que teníamos ahí. El creyente en Cristo tiene que ser firme en su carácter. Así, Señor. Que no lo mueva cualquier pensamiento, que no lo mueva cualquier corriente de este mundo. Fiel, mirando a Cristo. Solamente a Él, porque Él perdonó nuestros pecados y nos perdona cada día, hermanos, de todo lo que hacemos. Por eso le dice, vuelve a las primeras obras. Amén. Amén. Vuelve. Enamórate del Señor, enamorémonos del Señor para servirle, para hacer la voluntad de Dios, para que un día, cuando Cristo venga, hermano, yo me imagino ese día el Señor nos va a regalonear, hermano. Yo creo que habrá tiempo para cada uno de nosotros abrazarnos al Señor. Y quizás muchos que hemos sido débiles en este mundo, nos va a tomar en brazos el Señor. Como usted toma un niñito, se cayó el pobrecito sus rodillas y toda herida, y usted lo toma en brazos y el niñito no llora más porque está en los brazos del papá, está en los brazos de la mamá. Así el Señor nos regalonea. Miremos a Cristo cada día. Seamos humildes, seamos sencillos, seamos prácticos. Así que, hermanos, ¿qué haremos? Debo concluir. ¿Cuál será nuestra reacción? Yo creo, hermanos, que nuestra primera reacción será: Señor, perdóname. Amén. Señor, perdóname. No soy digno de sentarme a tu mesa cuando tú vengas, porque me faltan muchas cosas. Amén. Fortaléceme, Señor. Tómame de tu mano.
quiero avanzar contigo, quiero ser fiel, no quiero serte desleal, no quiero andar escondiendo. Es como la esposa que esconde al novio sus cosas, o al esposo. Yo no sé con mi marido. Calla. Cuando la mujer dice eso, está en problema. Así es, Señor, amén. Cuando dice eso, está en grave Amén. problema. No solamente con la esposa, sino con Dios. Así es, Amén. Señor. Está en problema con Dios. Entonces nadie, hermano, será fiel absolutamente. Nadie. Por eso vino Cristo a morir en la cruz. No somos mejores que los del Antiguo Testamento. La gracia de Dios está aquí para perdonarnos el Señor y levantarnos. Pongámonos en pie, hermanos, para orar. Me gusta escuchar a la iglesia orar. Me gusta escuchar, hermanos, cuando la iglesia ora. Comienza a orar, comienza a darle gracias a Dios por la obra de Cristo. Amén, comienza aleluya. a agradecerle porque esa sangre derramada nos limpia de todo pecado. Amén. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Hemos aleluya. predicado tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú nos guíes en esta hora para reconocer, Señor, nuestros pecados, de dónde hemos caído, en qué te hemos fallado, en qué, Señor, estamos chocando, en que no podemos hacer todo lo que tú nos mandas. Sí, Señor. Señor amado, limpia nuestros corazones. Señor, perdona todos, Señor, nuestros pecados. Échalos de nosotros, Señor, y levántanos en el poder del Espíritu Santo para volver a las primeras obras, para ser esa iglesia que tú esperas, aquella que tú vendrás a buscar un día. Límpianos, Señor. Limpia nuestros corazones. Únenos, Señor, como tus hijos. Une, Padre, cada matrimonio en esta noche. Comienza, Dios, a derramar tu poder sobre cada matrimonio. Comienza, Dios, a moverte. Haz que tu Santo Espíritu, Señor, comience a convencer de pecado. Comience a convencer, Señor, de todas aquellas cosas que impiden que tu gloria sea derramada sobre nuestra vida. Danos fortaleza, Señor. Danos, Señor, esa bendición que necesitamos para servirte cada día. Ayúdanos, Señor, para llegar hasta el final de nuestra carrera y verte a ti, Señor. Señor, que podamos anhelar verte, anhelar ese momento en que tú regresarás con nosotros.